Estamos frente a un nuevo modelo que ya está funcionando en México, en Bolivia. En Bolivia su mayor movilidad de transporte público tienen más de 10 líneas. En México empezó después que Guatemala y México ya tiene 5 líneas. El ataque político, tuvimos ya un amparo, una querella, o sea, sí vemos que hay oposición no de los vecinos, sino oposición de desconocimiento. Oposición fundamentada, con criterio, validada por datos técnicos que la sostengan. No, el amparo inmediato lo dieron sin lugar, pues, por falta de, o sea, no era el momento. El tema de seguridad. Sabemos que el transporte público lamentablemente es absolutamente un área vulnerable para asaltos, robos, que la gente viaje muy incómoda en condiciones realmente muy precarias. Esto también está contemplado que realmente 12 personas por cabina, ¿verdad? 12 personas. Que vayan seguras, que no pase nada. Esto está también dentro de un plan. Todas las estaciones estarán dotadas por circuito cerrado. Guatemala se parece mucho a la Ciudad de México. La Ciudad de México, las líneas que tienen funcionamiento en 5 años han reportado 0 acosos, 0 asaltos. Yo me imagino una ciudad, en principio, donde yo tenga la oportunidad de poder vivir más cerca de donde trabajo, porque ese es el principal problema que tenemos ahorita. Y las distancias que son tan grandes son las que pues causan esa tensión en el tiempo de desplazamiento. Bienvenidos a Vamos al Grano, este podcast que tiene como intención fundamental a hablar de los grandes temas de nuestro país, las propuestas, soluciones, escenarios, imaginar una Guatemala mejor y cómo podría funcionar en los próximos 10 años. Y debemos decir que la ciudad de Guatemala enfrenta uno de los mayores retos y desafíos urbanos de los últimos años, y es el tráfico, porque por día miles de personas pierden horas por el congestionamiento, por problemas de movilidad, y en medio de todo este panorama surge una propuesta innovadora, muy ambiciosa, que podría traer una solución muy real y que pone en la mesa un tema para conversar. Estamos frente a una nueva manera de movilizarnos en la ciudad. Pues es un tema más que interesante. Vamos a hablar del aerometro y de todo lo que hay detrás de este gran proyecto que ya comenzó, que está en marcha desde este año, y quiero presentarles a quienes me acompañan. Está conmigo Clancy Solórzano, que es coordinadora del aerometro. ¿Cómo le va, Clancy? Bienvenida. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Un placer que esté con nosotros. Y Eddie Moratalla, que es gerente general de la empresa de transporte municipal de la Municipalidad de Guatemala. Muchas gracias, Ricardo. Aquí muy contento de compartir con usted y con los televidentes. Bueno, realmente vamos a comenzar con esta pregunta que es clave. Es tan grave el problema del tráfico realmente en nuestra ciudad que no admite una solución temporal o tradicional. ¿Por qué el aerometro y no otro sistema alternativo? ¿Por qué se decidieron por este? Quien quiera comenzar, adelante. Bueno, pues esta idea surgió hace 9 años en la Municipalidad de Guateco, un poco más. Yo estoy involucrado hace 9 años ya con esto. Y justamente es la necesidad de qué tipo de transporte es el que necesita la ciudad de Guatemala específicamente. Y para esto pues empezamos una serie de estudios de transporte público sobre los ejes principales. Se tomó la Roosevelt justamente como uno de los primeros ejes. Y era primero la preocupación de ir a un proyecto que encajara con la demanda de los pasajeros que encontrábamos sobre la ruta. Sí, cada vez aparece más esa demanda, es increíble, año con año va a aumentar. Sí, crece la población y nuestros desplazamientos cada vez son más también, cada vez tenemos más actividades que hacer en un día. Entonces, justamente empezamos a explorar sistemas como los metros, que son los más populares para soluciones masivas de transporte público, y comenzamos con el tema de la Roosevelt. ¿Cuántos pasajeros vamos a tener disponibles en la calzada Roosevelt? ¿Y cuál debe ser la distancia a recorrer de ese sistema? Porque tememos que hay muchas poblaciones en ciudades dormitorio que vienen allá afuera hacia la ciudad de Guatemala. Y siempre, pues en todas planeaciones, la primera línea es la más difícil en el sentido de la planificación y cómo va a escapar el país, pero necesitamos ir pensando en las conexiones existentes con otros sistemas. En este caso, no todos los pasajeros que se desplazan sobre la Roosevelt se quedan en la Roosevelt, necesitan ir a otros destinos. Claro. Entonces, comenzamos el proceso de encuestas origen y destino, tanto en el municipio de Guatemala como Misco. Estas son preguntas sencillas como ¿de dónde viene y a dónde va?
pero son encuestas que también tienen que ir a las casas. Y el tema de dar mi información hacia un desconocido también se vuelve un poco difícil, porque si alguien viene a mi casa y me dice, ¿a qué hora se va? ¿Cuántos se van solos? ¿A qué hora regresan? Pues la gente dice, me van a venir a asaltar cuando vos ya no esté. Pero bueno, vencimos muchas de esos retos que se tenía y logramos pues obtener en ese momento pues una proyección de más o menos 135,000 personas que utilizarían el sistema de transporte público. Pero 135,000, vivimos, ¿qué proyecciones tenemos de crecimiento para hacer ese crecimiento anual cuando nos conectemos con otros sistemas, ¿verdad? Todo eso hay que planificar. Y pues al final 135,000 era muy poco para un sistema de metro. Hablando de esto que nos está planteando, para todas esas personas que están escuchando el podcast y que saben y que lo han sentido mencionar, pero ¿cómo va a funcionar realmente Clamsi? Porque hay mucha gente que se hace esa pregunta, ¿verdad? Estamos viendo la construcción, cuando circulamos por zona 9, pero ¿cómo va a funcionar específicamente Aerometro? Dentro de la propuesta se plantean dos líneas. La línea 1 que va de Plaza España al Trébol y la línea 2 que va del Trébol hacia Misco. ¿Cómo va a funcionar? Estas dos líneas se interconectan en el Teo. Entonces ahí vamos a tener la primera interconexión que mencionaba Ed, que va donde viene Transmetro, línea 12, que es de las líneas más robustas de Transmetro. Se puede interconectar, o sea, yo me puedo bajar de Transmetro, puedo subir a la estación hacia mi lado derecho. Voy a tener las estaciones de la línea 1 que viene Plaza España, Camit, Tecumán, perdón, en Plaza España, Tecumán, Camit y Treo. Entonces tengo esa opción para ir hacia este lado. Y luego puedo tener la otra opción de ir a Misco. Entonces ahí empezamos ya a hacer todo un sistema de movilidad. Y de conexión, Y de ¿verdad? conexión. Hablar de estas ciudades conectadas y de esta necesidad. ¿Hay alguna idea concreta de fecha? Más o menos sabemos que están en esta fase 1, en esta primera etapa. Estamos viendo la construcción, pero más o menos cómo tienen visualizado terminar con esta primera etapa para que empiece a funcionar. Recordemos de que, como bien decía, también ya tiene varios años el proyecto gestándose. El proyecto pasó 3 años y medio en el Congreso, donde no pasó nada. Además, es cuando la municipalidad pide a la Corte de Constitucionalidad que se dé a las municipalidades esa oportunidad de poder crear las concesiones. Es en el 2024 cuando la Corte de Constitucionalidad falla a favor de las municipalidades, no únicamente de la Unihuate. Entonces ya pueden haber concesiones. En el 2024 entonces ya empieza todo el proceso legal y empieza a correr la concesión a finales del 2024. Todo el año pasado fue gestión administrativa ante el Ministerio del Medio Ambiente, que todos escucharon, el INAH, todas las autorizaciones, formar el expediente y de esa cuenta empezamos el 5 de enero, arrancamos oficialmente la obra civil. A partir del 5 de enero, empezamos a contar 18 meses. Es lo que es nuestra propuesta ideal. Para la fase 1. Para la línea 1. Sin embargo, Plaza España, Trébol. Trébol. Exacto. Sin embargo, no es de que hasta que terminemos la línea 1 empezar la línea 2. Llega un momento donde vamos a estar trabajando ambos ejes. Está funcionando una y la otra va a empezar su etapa de construcción. Próximamente, nosotros tenemos planificado que a partir de julio o agosto iniciar con la línea número 2. Bueno, y hablando de este letargo que tuvo dentro del Congreso de la República para que avanzara, ¿cuáles han sido las principales críticas o resistencia, por decirlo de esta manera, al proyecto? Porque siempre que surge algo innovador, algo tan ambicioso, acostumbrado a ver muchas obras que lamentablemente por temas burocráticos, políticos, quedan truncadas, ¿verdad? Y que son grandes proyectos, pero que quedan ahí. ¿Cuáles creen ustedes que han sido esas críticas o resistencias de los que no han terminado de comprender realmente el impacto de esto? Okay. Una de las resistencias que hemos visto es justamente la capacidad o la demanda de pasajeros que vamos a poder transportar todos los días, porque se piensa que es un proyecto que se va a quedar corto o que no va a tener la capacidad suficiente de atender a todos los pasajeros. La otra crítica también es que limita justamente otros proyectos que puedan venir sobre la calzada Roosevelt, sistemas de buses o que puedan ser competitivos unos con otros.
Y finalmente, pues el tema ambiental, con mi tema de los árboles, ahí se tiene mucha crítica con cuanto a la cantidad de árboles que se van a tardar. Bueno, ¿qué pasa con ese tema? Con el tema ambiental, con el tema de sostenibilidad, me parece que son temas importantes también si proyectamos esto en un crecimiento obviamente a largo plazo. Con la demanda, pues como les comentaba, existieron los estudios previamente, los cuales nos decían pues que dentro de un rango que podrían ir de los 165,000 pasajeros a los 300,000 pasajeros, se puede manejar perfectamente con un sistema como teleférico. Ya para un sistema de metro que es mucho más pesado, tenemos pocos pasajeros. Entonces, justamente el tema de no afectar la circulación, se tomó en cuenta este sistema teleférico que únicamente utiliza el camión central para colocar las columnas, y los teleféricos funcionan ya con una velocidad que va independiente al tráfico, y esto le otorga ahorros significativos a los usuarios. Esto cuando esté listo, pero Clancy, ¿qué tan complejo es justamente ejecutar esta obra mientras la ciudad tiene que seguir funcionando, ¿verdad? Estamos hablando de la etapa de construcción. Para hacerlo amigable, independientemente de ello, recuerdo vivía en la Ciudad de México cuando los famosos segundos pisos, cuando Andrés Manuel López Obrador era el jefe de gobierno del entonces DF, y era muy complejo por ese tipo de cosas porque la ciudad tenía que seguir en funcionamiento. ¿Cómo tienen planificado y cómo está funcionando en este momento eso? Seguir con la obra, pero no afectar aún más el caos que hoy se vive en el tráfico en la ciudad. Lo que vemos es de que cualquier proyecto, cuando yo quiero pintar mi casa, ya solo mover los muebles, ya hay una molestia. Sí. Pero el pensar en que vamos a tener estaciones de primer mundo, este es un sistema que está funcionando en Latinoamérica, en Europa. Las estaciones son diseños que nos hacen esperar tener ya esta propuesta operando. Al tener este tema, creo que ahorita cualquier tema como algún negativo, lo tenemos que esperar, ver lo bueno que viene. Actualmente nosotros estamos trabajando en conjunto con varias direcciones municipales Sí. al respecto de ver el tráfico, con la empresa Comimetra, con la Dirección de Planificación y Diseño. Todas las semanas evaluamos también cómo está funcionando la reducción de carriles que actualmente se están haciendo. Cada movimiento que hacemos se publica, se comunica para que el vecino pueda verlo, y esto lo pueden ver a través de la red de Aerometro QT. O sea, ahí pueden por su Acceso a la información. cómo vamos avanzando. Porque eso, Clancy, porque de pronto tienen algún problema que puede surgir, obviamente en cualquier construcción, que la gente sepa lo que está pasando, ¿verdad? Me parece que esa es una manera de hacerlo mucho más cercano a lo que van a ser usuarios del sistema, ¿no? Cabal, las externalidades, era lo que quería decir, las externalidades negativas en cualquier proyecto constructivo lo vamos a tener. Sin embargo, ahí es donde como población, como vecinos, les pedimos que crean, que confíen. Estamos próximos a iniciar la segunda fase del proyecto, que es ya, y yo creo que la gente no lo cree, y todavía esa es parte de las cosas que los vecinos hemos tenido por la resistencia, porque dicen, lo van a aretar, como se quedó el caso del nivel. Como muchas obras que quedan ahí, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que más nos ha dolido y pegado. Sin embargo, el vecino no conoce que la interioridad de que esto es una concesión privada. Con una gran inversión. Es una inversión, dinero 100% privado. O sea, ellos no van a perder, no van a invertir en algo que no lo va a haber hecho realidad. ¿Cómo cambia la dinámica económica de la ciudad? Porque esto va a implicar muchas menos horas. Prensa Libre publicaba un estudio a principios de este año y decía que perdemos aproximadamente 52 días al año en el tráfico. Indudablemente esto cambia el esquema económico, no solamente la manera de movilizarnos, calidad de vida y muchas otras cosas vinculadas a esto. La dinámica económica, ¿cómo cambia? Definitivamente tiene un impacto sustancial, pero principalmente es ofrecer un servicio de transporte que dé una certeza, por ejemplo, de cuánto va a ser la tarifa todos los días, es algo importantísimo. Los sistemas de transporte son los primeros reductores de la pobreza en la ciudad, porque nos dan acceso pues, al trabajo, a la educación, a la salud. Entonces, al tener un servicio que esté integrado con los ya existentes o los que vienen, y que yo tenga la seguridad, por decir así, un trayecto me puede costar 6 o 4 quetzales, dependiendo de dónde lo esté tomando, combinado con el Transmetro de medio quetzal, es ahí donde yo tengo la oportunidad de poder dirigir más de mis recursos a un transporte de calidad, que sea rápido, evitar esos tiempos que me tenga que levantar mucho más temprano, dejar de hacer cosas
Es decir, los transportes siempre nos llevan a un mejor aumento en la calidad de vida y es justamente lo que se está buscando con esta integración. Dentro de este podcast tenemos un segmento que se llama el semáforo, ¿saben? Y hablando ya de vías de conexión y todo lo demás, tenemos el verde, el amarillo y el rojo. Y vamos a empezar con el verde. Tenemos luz verde. ¿Qué está funcionando? ¿Qué está fluyendo muy bien? Si tuvieran que elegir de todo el proceso, de toda la etapa 1, ¿qué está funcionando? Tenemos luz verde, avanzamos. Estamos avanzando muy bien en obra. Estamos ya terminando las 7 torres que van, la fase de obra civil que va sobre la Mutufa. Ahí llevamos luz verde. Bien, el amarillo, cuando me dicen, lo estoy viendo, precaución, me detengo, observo y luego avanzo. Los sistemas alimentadores de transporte que van a complementar a estas vías. Actualmente ya tenemos 7 líneas de Transmetro, 7 líneas de Tubús. Acabamos de aplicar 8 más, las cuales en enero van a empezar a funcionar, primero Dios. Entonces vamos sumando, pero necesitamos más. Otros sistemas como ciclovías, que se tienen que ir sumando, ya se están planificando. Y eso es lo que ahí llevamos justamente para poder ir avanzando. Semáforo rojo, me detengo. No significa que no pueda avanzar, pero por el momento tengo que mirar. Si tomo ruta alterna, tengo que esperar que dé luz amarillo, verde. ¿En qué estamos? ¿Hay alguna luz roja en el camino? Y sí, se puede superar y avanzar, pero ¿hay alguna que se haya presentado? El ataque político, tuvimos ya un amparo, una querella, o sea, sí vemos que hay oposición no de los vecinos, sino oposición de desconocimiento. Oposición fundamentada, con criterio, validada por datos técnicos que la sostengan. No, el amparo inmediato lo dieron sin lugar, pues, por falta de, o sea, no era el momento. El proyecto lleva 9 años, estuvo 9 meses subido en Guatecompras, entonces todos los fundamentos que se presentaron no eran verídicos y por eso lo dieron sin duda. Bueno, o sea, es un tema que se superó, digamos, de alguna forma. La pregunta es si esto se concreta y que va, obviamente, a concretarse, ¿cómo podemos imaginar a la ciudad de Guatemala en 10 años? Que es un tema que siempre me gusta poner sobre la mesa, porque si esto funciona, y confiamos en que va a funcionar, queremos que funcione realmente, ¿cómo nos imaginamos nuestra ciudad en 10 años interconectada, con muchas más pases, con muchas más líneas, interactuando, con esta posibilidad que tienen otras municipalidades también a lo mejor de implementar sistemas similares? ¿Cómo se imagina la ciudad en 10 años? Pues justamente así, yo me imagino una ciudad en principio donde yo tenga la oportunidad de poder vivir más cerca de donde trabajo, porque ese es el principal problema que tenemos ahorita. Y las distancias que son tan grandes son las que pues causan esa tensión en el tiempo de desplazamiento. El tráfico que enfrentamos es tremendo, ¿verdad? Pero si la distancia y el tráfico fluyera, pues sería mucho más fácil poder decirlas. Entonces, justamente es eso. Si cada municipalidad pudiera ofrecer, digamos, en la ciudad del dormitorio, voy a poner un ejemplo, alguien que vive en Mixco pueda estudiar, vivir, trabajar, y no se tenga que desplazar más allá, es justamente parte de las soluciones. Y en segundo, pues sí, un apoyo mucho mayor del gobierno central para poder implementar proyectos que sean no a nivel ciudad, sino metropolitanos, y que estos le puedan dar justamente esa vía libre a las municipalidades en poder estructurar proyectos desde donde está el gran centro, de donde se ofrecen trabajos, estudio, hacia la ciudad del sector. Claro, si estamos frente al inicio de una nueva era de movilidad urbana, que sea un gran titular y sea rotundo y pues fuerte, pero estamos frente a un nuevo modelo. Estamos frente a un nuevo modelo que ya está funcionando en México, en Bolivia. En Bolivia su mayor movilidad de transporte público tienen más de 10 líneas. En México empezó después que Guatemala y México ya tiene 5 líneas. O sea, estamos a las puertas de un cambio de la forma como nos movilizamos. Porque al tener estos teleféricos se van creando también otros tipos de movilidad urbana. Podemos caminar, están las bicicletas y el proyecto contempla 20,000 metros cuadrados de espacio público. Bueno, indudablemente el tema es muy importante. Creo que hay un gran desafío por delante, ¿verdad? Es visibilizar nada más que puede ser una gran solución si se ejecuta como está planteada, ¿verdad? ¿Ustedes están satisfechos? Con honestidad, del 1 al 10. 9, porque sí hemos tenido desafíos, como le decía, sí han llegado, llegó el Ministerio de Trabajo, nos suspendió a nosotros, y nos suspendieron 2 semanas, tuvimos el amparo, o sea. Ese 9 es muy generoso. Cortés es 9, está bien. Efectivamente vamos bien. Van para el 9 y quieren llegar al 10. Son intentantes. ¿Tú cómo evalúas? Dentro de todo el estudio,
previo, ¿verdad? Ver ciudades, porque Tonezcay se nos ocurrió traer este sistema a Guatemala, Bolivia, México, en algunos otros lugares del mundo donde funciona realmente muy bien. ¿Cómo ves? ¿Cómo sería? ¿No? ¿Vos calificás esta gestión hasta el momento? En la misma línea, también creo que hemos dado un salto bastante importante. Los servicios de transporte público, los buses, ya tenemos flotas de buses eléctricos. Actualmente acabamos de aplicar 50 buses eléctricos más. Ese cambio no lo habíamos visto antes. En el tema de cómo poder integrar a la población, antes con los buses rojos era impensable que una silla de ruedas pudiera subir a un autobús. Ahora el 100% de los transportes de la municipalidad lo puede hacer y ya lo exigimos a los otros operadores. Vamos a duplicar próximamente, ya se adjudicaron 50 unidades eléctricas más, lo que nos elevaría a un 200% más de buses eléctricos, y eso vamos escalonando bastante en torno de cómo se ven los transportes en Latinoamérica, ya punteando en los países de Latinoamérica con mayores flotas de buses. Cortito antes de terminar, el tema de seguridad. Sabemos que el transporte público lamentablemente es absolutamente un área vulnerable para asaltos, robos, que la gente viaje muy incómoda en condiciones realmente muy precarias. Esto también está contemplado, que realmente 12 personas por cabina, ¿verdad? 12 personas. Que vayan seguras, que no pase nada. Esto está también dentro de un plan. Todas las estaciones estarán dotadas por circuito cerrado. Guatemala se parece mucho a la Ciudad de México. La Ciudad de México, en las líneas que tienen funcionamiento en 5 años, han reportado 0 acosos, 0 asaltos. Vámonos sentados. Este es un sistema que dignifica al usuario. Es un sistema que permite que se usen silla de ruedas, que vayan ancianos, y al ir en el aire, nadie, o sea, al hacer algún tipo de pechoría, hay botones de alarma que se comunican inmediatamente con la estación. Las estaciones tendrán seguridad privada, además de los circuitos cerrados. Entonces, es casi imposible hacer algún tipo de pechoría y va cambiando la cultura del vecino. Claro. Creo que eso es lo más importante, porque la gente defiende. Nosotros olvidamos un celular en una cabina, en un viaje que hicimos, y les digo que en México, y no en la línea 3, sino en la línea 1, y nos devolvieron el celular. O sea, cambia la cultura de las personas. Era un modelo muy bien, pues según a lo mejor un modelo ya. Pero bueno, yo le quiero agradecer muchísimo a Clancy, ha sido muy amable, Eddie también por acompañarnos en esto. Creo que va a haber tela para cortar, hay mucho para hablar, pero dicen por ahí que los grandes cambios comienzan con ideas que parecen imposibles hasta que alguien decide ejecutarlas, ¿verdad? De eso se trata muchas veces, y el Aerometro pone sobre la mesa un tema sobre el que debemos conversar, que vale la pena conversar y que todos los actores estén involucrados, porque estamos hablando de una nueva manera de movilizarnos y de calidad de vida por sobre todas las cosas. Es un tema básico, fundamental, y que tiene relación directa con la productividad y sobre todo con el bienestar del país. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos al grano siempre con la intención de llevar luz y platicar sobre los grandes temas de Guatemala. Nos vemos la próxima.